Entonces, hermanos, vayamos viendo nuestras Biblias en Santiago. Santiago capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos a ver. Padre Santo, amado Señor, nuevamente estamos aquí en tu presencia, invocando, Señor, de que puedas ayudarnos a comprender mejor este texto. Señor, nosotros sabemos que a causa del pecado que mora en nosotros, muchas veces hacemos cosas que son dañinas. Y aquí empezamos a ver, Señor, que hay muchos deseos dentro de nuestro corazón que si no son sometidos correctamente, pueden llegar a gobernarnos. Y al gobernarnos pueden generar un montón de conflictos, tanto con otras personas como la relación contigo, Señor. Yo te ruego, Padre, que me ayudes a poder explicar este texto, que los hermanos salgan edificados en esta mañana. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo. Gracias porque estamos aquí. Y bendícenos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el domingo pasado, por cuestiones de tiempo, realmente no pudimos terminar el pasaje. Por eso, si Dios permite, en esta mañana vamos a retomar y terminarlo. Pero antes de avanzar, debido a que hay gente nueva aquí o gente que no estuvo el domingo pasado, es necesario que recordemos brevemente todo lo que dijimos hasta aquí. Primero vamos a recordar que en esta sección del capítulo 4, Santiago está hablando acerca de los conflictos que pueden surgir dentro de la iglesia. Y hermanos, dijimos el domingo pasado que era de suma importancia eso, porque es necesario que todos los que están aquí tengan una visión correcta de lo que es una iglesia. Hermanos, la iglesia no es una comunidad formada por personas que ya alcanzaron la perfección. No somos perfectos. ¿Qué somos nosotros? Somos pecadores que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y que todavía estamos siendo santificados. Por eso, hermanos, aunque haya sido reconciliado con Dios por medio del Señor Jesucristo, todavía nosotros pecamos unos contra otros. Todavía podemos tener deseos equivocados. Todavía podemos reaccionar mal o podemos ofender a alguien. Y miren esto, dijimos el domingo pasado, podemos tener la dificultad de relacionarnos con otras personas. Ahora bien, también quiero decirles que la presencia del conflicto dentro de la iglesia no hace que la iglesia deje de ser iglesia. Pero tampoco tenemos que ir al otro extremo de decir
Debemos conformarnos con eso porque somos pecadores y es normal que haya siempre problemas entre nosotros. No hay que caer en la negación y mucho menos en la aceptación de que esas cosas, pero tampoco no nieguen la realidad. Mientras haya pecadores bajo un mismo techo, siempre va a haber pecado, siempre va a haber problema. Por eso es necesario empezar a practicar cosas como el perdón, la misericordia, el pecado y el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, si hay un problema presente en la iglesia, que también les digo, puede presentarse en sus familias y en sus trabajos, es demasiado importante que todos los presentes aquí, incluyéndome a mí, sepamos de dónde vienen esos conflictos. Hay que reconocer, hermanos, qué está pasando en tu corazón y aprender a responder de acuerdo a lo que está pasando ahí. Entonces, ¿cómo es? Tienes que identificar de dónde vienen los problemas. El problema está, pero la pregunta es, ¿de dónde vienen? Y cuando lo identificas, es necesario que lo trates de la manera que Dios trata. Y miren la primera pregunta. ¿De dónde? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago mismo responde, acto seguido de preguntar eso, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, hermanos, si se fijan, el conflicto que aparece entre nosotros, los creyentes, o el conflicto que puede aparecer en tu casa, o el conflicto que hay ahora en tu familia, la raíz es lo que está ocurriendo dentro tuyo. La raíz es lo que está ocurriendo dentro tuyo. Ahora, no quiero que me malinterpretes. Yo no estoy diciendo como si fuera que la persona que te está dañando no tenga ningún tipo de responsabilidad. Hay personas que realmente ofenden, hay personas que realmente pecan contra nosotros y realmente hay situaciones injustas. Pero Santiago quiere llevarte a algo más, hermanos. Él te dice, aunque el problema pueda comenzar con algo que ocurre afuera, la manera en que respondes a ese problema revela lo que está gobernando tu corazón. Puede que haya un ofensor afuera, puede ser que alguien venga injustamente contra vos, pero la forma en que reaccionás tiene mucho que ver con lo que pasa en tu corazón. Por eso, hermanos, muchas veces cuando hay conflicto, la primera reacción del ser humano es mirar hacia otra persona y decir, él fue el que empezó, ella fue la que me habló mal, yo simplemente reaccioné porque ella me hizo esto. Yo no quería hacer esto, pero como ella me hizo esto, entonces yo reaccioné. Y hermano, y vuelvo a reiterar, quizás sea verdad que la otra persona te hizo algo malo, pero Santiago lo que hace es obligarte a hacerte una pregunta. Cuando esa persona te ofendió, cuando tu mamá te ofendió, cuando tu marido te ofendió, ¿qué pasó dentro tuyo? ¿O qué ocurrió dentro tuyo? ¿Qué está pasando? Porque ahí comienza la guerra, ¿verdad? Ahí comienza la guerra. ¿Por qué? Porque hay deseos que combaten dentro de nosotros. Todos los que estamos aquí queremos algo. Todos los que estamos aquí exigimos algo. Y cuando no lo conseguimos, o cuando no consigues lo que quieres, o no te tratan de la manera que esperas, lo primero que haces es reaccionar. ¿Y qué aparece? Te frustras. Y la frustración normalmente es un paso al enojo. Y el enojo se convierte en palabras duras. Y las palabras se convierten en discusión. Y la discusión, ¿cómo termina? Dañando la relación con los demás. Por eso es necesario ir no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No miren solamente el conflicto que está delante de ustedes. Miren lo que está ocurriendo en sus corazones. El problema visible, hermanos, solamente es el fruto de un problema mucho más profundo. Por eso, cuando tengas un conflicto con alguien, llamarle mamá, papá, empleado o con quien quieras, no te preguntes solamente qué hizo el otro.
también es necesario que te preguntes, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Cuál es el deseo que está gobernando mi corazón? Y eso nos va a llevar directamente al siguiente versículo. Porque Santiago lo que hace es decirte que los problemas están en el deseo, pero acá te va a mostrar cómo funcionan esos deseos. Dice, codiciáis y no tenéis, matás y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar y combatís y lucháis. Ahora, si prestan atención al texto, Santiago lo que hizo es presentarnos una especie de progresión. ¿Quieren saber cómo se dan los problemas? Primero hay deseos. Luego dice que hay una codicia. Hay algo que quiero. Hay algo que deseo obtener. Hay algo que yo estoy esperando que suceda. Y fíjense esto, hermanos. No necesariamente eso ya se estuvo manifestando hacia afuera. Eso está ocurriendo adentro. Adentro. Está dentro del corazón. Estás codiciando algo. Yo quiero eso que él tiene. Yo quiero eso. Por eso el deseo lo que hace es comenzar a gobernarte. Comienza el deseo a gobernarte en lo que pienso y lo que espero. ¿Y en qué aparece acto seguido cuando codicias? Como dije hace rato, aparece la frustración. Y dice, no tenéis. Codiciáis y no tenéis. O sea, quiero algo, pero no lo tengo. Espero algo, pero no sucede. Quiero que alguien actúe de determinada manera, pero no lo hace. Quiero que las cosas salgan como yo espero, pero no salen así. Y comienzan los conflictos. Este es el ABC de lo que ocurre en los matrimonios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el deseo realmente se encuentra en una realidad que no puede controlar. Y luego que aparece codicia, no tenemos, y dice que ardemos en la envidia. O sea, ya no solamente querés lo que el otro tiene, ahora comienzan a mirar a los costados, ¿qué es lo que tiene la otra persona? ¿Por qué él tiene tal vehículo y yo no? ¿O por qué él tiene el trabajo que yo tanto quería y yo no? ¿Por qué siempre se le escucha a ella y a mí no? ¿Por qué a ella se le aplaude y a mí no? ¿Por qué a él le dieron una oportunidad y a mí no? Y comienza el deseo insatisfecho, hermanos. ¿Y qué haces? Te comparas con los demás. ¿Y qué la comparación que hace? Cualquiera que sea comparado con quien sea, eso aumenta la envidia. Si miras a los costados, empieza la envidia a aumentar. Y si la envidia llega hasta el punto de que ardes en envidia, lo que va a aparecer acto seguido se llama hostilidad. Vas a ser una persona hostil. Por eso dice matáis. Y realmente dijimos en su momento que Santiago utiliza un lenguaje muy fuerte para mostrar hasta dónde puede llevarte un deseo cuando no está sometido a Dios. Entonces ese deseo ya no es algo que simplemente está adentro, sino ya se empezó a manifestar. Ahora comienza a afectar la manera en que ves y tratas a las personas. De ahí surgen los problemas. Por eso te da el resultado final. Si codiciás y no tenéis, y se envidiás, ardientemente matáis, y finalmente termina con combatís y lucháis. Lo que comenzó como un deseo interno termina convirtiéndose en un conflicto externo. Ese es el proceso que Santiago te está mostrando. Hermanos, el problema está en los deseos desordenados que tenemos en nuestro corazón. Ahora quiero mostrarte el proceso para que lo fijes. Deseo, frustración, envidia, hostilidad, conflicto. Cualquier relación con un ser humano así empieza. Y la iglesia no es exenta de eso. Hay un deseo, hay frustración, hay envidia, hay hostilidad y termina en conflicto. Ahora, el problema es que este tipo de deseo y este tipo de conflicto no solamente se queda con la persona de al lado, sino que también afecta tu relación con Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
O sea, nuestros deseos afectan la forma en que nos comenzaremos a acercar a Dios. Fíjense bien, hermanos, ahí no está diciendo que ellos no oraban, está diciendo que ellos pedían. Y el problema no era que oraban, el problema era que oraban mal. El problema estaba en lo que pedían y en la forma en que pedían. Quiere decir que esos deseos desordenados de tu corazón vos estabas llevando delante de Dios, pero no para someter a su voluntad, sino para satisfacerlos. Señor, yo quiero satisfacer esto. Por eso Santiago concluye, pedís mal. Hermanos, la oración estaba siendo utilizada para intentar conseguir aquello que ellos querían o creían que era lo mejor para satisfacer sus deseos. Por eso, hermanos, hermana, el problema no está en lo que pides. El problema sí está en el deseo que está detrás de tu petición. ¿Por qué cuando te acercas en oración pedís lo que pedís? ¿Cuál es el deseo que está guiando eso? Por ende, el mismo deseo que produce conflicto con los demás hace que la oración sea usada para conseguir lo que queremos. Y ahí empezás a mirar a Dios como el genio de la lámpara. Aquel que puede cumplir tus deseos. Entonces, hermanos, tenemos un problema en dos direcciones. Por un lado, nuestros deseos están dañando nuestra relación con los hermanos. Y por el otro, está dañando nuestra relación con Dios. Todo eso definitivamente es evidencia que el mundo ha entrado en la iglesia. O el mundo ha entrado en tu casa. Y es una evidencia muy clara que estás actuando conforme a la sabiduría que Santiago describe en el capítulo anterior como terrenal, animal y diabólica. La sabiduría contraria a la sabiduría de Dios. Por eso el cambio de lenguaje. Porque está diciendo una cosa y de repente el versículo 4 dice, oh alma adúlteras. ¿Por qué se utiliza una expresión tan fuerte para hablar de estas cosas? Primero quiero decirle que está usando el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Y los profetas utilizaban esta expresión del adulterio para describir infidelidad espiritual del pueblo de Dios. Recuerden que Israel pertenecía al Señor, pero muchas veces, para no decir incontables veces, el corazón del pueblo se iba en pos de otros dioses y de otras cosas que ocupaban el lugar que solamente correspondía a Dios. Santiago utiliza el mismo lenguaje para hablar a la iglesia. Hay conflictos entre ustedes. El mundo ha entrado entre ustedes. Y es como si nos dijera, ustedes pertenecen a Dios, pero están viviendo como si fuera que pertenecen al mundo. Si vos decís que sos cristiano y tu vecina te escucha peleando, ¿qué va a pensar de vos? No tiene nada diferente de lo que yo hago. Y es lo mismo que el mundo. Pero nosotros pertenecemos a Dios. Pero estamos viviendo como si fuera que pertenecemos al mundo. Saben, hermanos, el mundo está compitiendo con Dios. Vamos a llamarle si es que así se puede dar, porque realmente Dios es el soberano. Y no hay nadie que compita con él, pero para que se entienda la idea, el mundo está tratando de afectar tu corazón. Ya sea con música, arte, entretenimiento o lo que sea. Pero de que están buscando afectar, están buscando afectar. Por eso nos dice claramente Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y dijimos que la palabra amistad aquí habla de una relación de afecto, de identificación y afinidad. O sea, Santiago te está diciendo, no podés amar a aquello que se levanta contra Dios y al mismo tiempo pretender vivir en plena comunión con Él. Es absurdo eso, hermanos. Por eso la Biblia, todos conocen, al que es tibio, vomitaré. Es algo absurdo manejarse por el medio. O tenés amistad con Dios, o tenés enemistad.
con Dios. Por lo tanto, hermanos, el problema no está solamente en que estemos peleando. El problema es que el mundo está entrando. Y el mundo está gobernando aquello que solo Dios debe gobernar, y eso es tu corazón. Por eso la frase siguiente es más que contundente. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Hermanos, no hay posición intermedia. No dice, puedes amar un poco al mundo y amarle un 80 o 90% a Dios. No, está siendo muy claro. No se puede. No. La amistad con el mundo significa identificarse con sus valores, hacer lo que el mundo hace, someterte a ellos. Y eso evidentemente te va a llevar a enemistad contra Dios. Porque como vimos, Dios no va a compartir el gobierno de tu corazón. Él no va a aceptar un pedazo de tu vida, hermano, mientras el resto está gobernado por el mundo. Él exige fidelidad. Por eso el cristianismo es difícil en realidad. El cristianismo no es fácil, hermanos. El cristianismo no es tan fácil como algunos predican. El cristianismo es difícil porque significa rendir el corazón, porque la exigencia es total. Es total. Por eso Santiago dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermano, si realmente, o hermana, si vos te estás debatiendo entre Dios y el mundo, quiero decirte que si amas al Señor, estás con Dios. Pero si realmente no estás con Dios y querés que el mundo entre en tu corazón, definitivamente te constituís con enemigo de Dios. Y yo quiero que entiendan que es un asunto serio. Porque detrás de esos deseos finalmente, detrás de cada conflicto, detrás de cada oración defectuosa, hay una pregunta fundamental final. ¿A quién está siendo fiel? ¿A quién? ¿A Dios o al mundo? Hermanos, como iglesia nosotros no podemos adoptar la sabiduría del mundo, vivir según sus deseos y al mismo tiempo pretender que Dios bendiga eso. Hasta ahí Santiago nos mostró el problema. Pero como en toda la Biblia, también nos muestra la solución. Yo quiero que presten atención a la primera palabra del versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Hasta aquí todo oscuro. Pero dice después, pero Él da mayor gracia. O sea, después de todo lo que te acaba de mostrar, yo digo que esta es una de las frases más hermosas de esta porción de la Escritura. Porque Santiago acaba de confrontar con la realidad del corazón humano. Te habló de tu deseo desordenado, de los conflictos entre los hermanos, oraciones que pueden estar siendo afectadas por esos deseos desordenados. Y te habló inclusive de la amistad con el mundo, que se convierte con una enemistad con Dios. Y frente a todo eso te dice, o mejor dicho, frente a todo eso no te dice, hermano, la solución es que te esfuerces más. No. Tampoco te dice, traten de arreglarlo ustedes como sea. Miren claramente, dice, pero Él da mayor gracia. Hermanos, claramente la Escritura nos dice que la gracia de Dios es mayor a cualquier situación que estás viviendo. Entonces, la gracia del Señor es mayor que tu deseo desordenado. La gracia del Señor es mayor que tu orgullo. La gracia del Señor no es mayor que tu infidelidad. La gracia del Señor no es superior a esa búsqueda de satisfacerse en el mundo. Y si la gracia del Señor no es superior ante la debilidad que estás o la tentación que estás enfrentando. Bueno, hermanos, ni por un instante quiero que salgan de aquí pensando que porque hay gracia significa que tu pecado sea pequeño. O que simplemente Dios está diciendo, yo voy a pasar por alto todo lo que haces. Y que Dios va a dejarte como estás, tal cual. No. La gracia de Dios te va a llevar a un cambio de dirección. Sí o sí. Sí o sí. Y eso tiene mucho que ver con lo que venimos, que nuestra fe se tiene que manifestar por medio de nuestras obras. Ahora, la gracia de Dios te lleva a cambiar de dirección. Por eso Santiago inmediatamente dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Saben cómo se manifiesta entonces la gracia del Señor en tu vida, hermano?
vas a dejar de ser soberbio y vas a comenzar a ser humilde. ¿Qué es un soberbio? Es aquel que quiere gobernar su vida según sus reglas. Pero ¿quién es el humilde? El humilde es el que dice, Señor, yo no puedo gobernarme. Si tú me ayudas, mis deseos me van a gobernar. Señor, yo necesito tu gobierno en mi vida. Por eso es lógico que te digan, someteo pues a Dios. Ese pues te muestra que eso es la respuesta lógica a todo lo que acaba de decir. Hermano, hermana, si el problema es que tus deseos te quieren gobernar, la única solución que hay es someterte al gobierno de Dios. Y someterte a Dios significa reconocer que Él tiene el derecho, escúchenme bien, derecho de gobernar tu vida. Y si te sometes a Dios y reconoces que Dios es el que tiene el derecho de gobernar tu vida, es lógico lo que dice después, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Quiero que miren las dos cosas juntas. Someteos y resistir al diablo. Hermano, es imposible resistir al diablo si no estás sometido a Dios. Imposible. Porque la resistencia comienza con la sumisión. ¿Qué quiere hacer el diablo? Quiere apartarte de Dios, quiere alimentar tus deseos y llevarte a pensar como el mundo piensa. Pero ¿saben cómo resistimos nosotros? No voy a dejar que este deseo gobierne mi vida, no voy a vivir según lo que el mundo me dice, voy a someterme a Dios y a obedecer su palabra. Y si hacen eso, ¿quieren hacer la verdadera guerra espiritual? ¿Verdadera guerra espiritual? Si hacen eso, solo si hacen eso, el diablo huirá de vosotros. Y le digo algo, no es que se va para siempre, hasta la próxima. Pero solo si hacen eso, huirá de vosotros. Entonces aparece algo precioso. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué viene inmediatamente después? Someteos a Dios, resistid al diablo, Él huirá de vosotros, y después acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, yo no sé cómo han conseguido mucho meternos en la cabeza que el mundo cristiano solamente significa alejarse de ciertas cosas, sin decirnos que también implica acercarnos a alguien. El cristiano no resiste al diablo simplemente para estar libre del diablo. Nosotros los creyentes nos sometemos a Dios y resistimos al diablo para volver nuestro corazón a Dios. Es decir, yo quiero decirte que no basta con decir, no quiero vivir como el mundo, y eso se llama moralización. Y la moralización no salva. La persona moral no es salva. La persona que cree es salva. Y si cree, se va a manifestar por medio de obras. Y lo primero que va a decir es, no quiero vivir como el mundo. Pero acto seguido hay que preguntarle, entonces, ¿hacia dónde vas a ir? Santiago te responde, acércate a Dios y Él se va a acercar a vos. Hermano, vas a dejar el mundo, pero si no vas a dejar el mundo pensando en ir a Dios, no tiene mucho sentido eso y eso no es sostenible. ¿Saben qué va a pasar? Te vas a moralizar por un tiempo y después cuando vengan las primeras pruebas, te vas a terminar apartando. Y ahí la gente dice, no, pero perdió la salvación. Pero en realidad, hermanos, entiendan que esto demuestra realmente si sos una persona humilde de corazón. Acércate a Dios. ¿Quién se va a acercar a vos? O sea, el mismo Dios, ¿contra quién pecamos? Es el que por su gracia nos va a traer a Él. Hasta aquí llegamos el domingo pasado, hermano. Ahora te pregunto, ¿cómo debes acercarte a ese Dios? Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Límpiense las manos.
Lenguaje sacerdotal del Antiguo Testamento. Límpiense las manos. Y limpiarse las manos representa lo que una persona hace. Podría decirse que cuando te dice limpiar las manos, te está diciendo abandonar las prácticas pecaminosas y dejar de hacer aquello que ofende a Dios. En el contexto inmediato, Santiago creo que se está refiriendo especialmente a los conflictos y pleitos entre los hermanos, la envidia y los deseos desordenados, la oración motivada por deseo egoísta y la amistad con el mundo. Por ende, se está refiriendo a todo. Por eso cuando dice pecadores limpian las manos, no está diciendo dejen de vivir de acuerdo con esos deseos y comportamientos que están contaminando su vida delante de Dios. Ahora, lo interesante es que inmediatamente después dice, y vosotros lo de doble ánimo, miren la expresión, purificar vuestros corazones. Aquí hay una distinción intencional. Y miren, limpiar las manos es lo que hacemos. Y purificar vuestros corazones, lo que somos y lo que deseamos interiormente. Hermano, no es solamente la carcasa externa, no es el comportamiento externo, sino que hay que limpiar adentro. Y aquí usa, ustedes lo de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Entonces el problema no está en lo que hacen, también está en lo que queremos, en lo que pensamos y en lo que deseamos. Por eso habla de una persona de doble ánimo. Y dijimos nosotros cuando hablamos de doble ánimo en los anteriores capítulos, una persona doble ánimo es una persona dividida, hermanos. Una persona que por un lado quiere obedecer a Dios, pero no está dispuesta a renunciar al mundo. Quiere a Cristo, pero no quiere seguir, pero quiere, mejor dicho, seguir teniendo el control. Santiago dice que no podemos vivir permanentemente con un corazón dividido. ¿A quién sigues? Miren la misma pregunta que Elías hizo al pueblo de Israel en 1 Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hermano, es imposible querer que Dios sea tu Señor y al mismo tiempo mantener áreas en tu vida donde decís, aquí mando yo. Hermano, si el Señor te manda a perdonar, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Si el Señor te manda a perdonar, hay que perdonar. Si el Señor te manda a soltar, hay que soltar. Y no dice solo perdonar una parte, sino dice perdonar completamente. Pero una persona dividida dice, aquí mando yo. Y yo necesito ciertas pruebas para que pueda perdonarle a esa persona. Dios no dice eso. Por eso, hermano, el que está verdaderamente arrepentido va a tomar en serio el pecado. Por eso usa este término, afligido y lamentar y llorar. ¿Estás verdaderamente arrepentido? Si realmente tenés un corazón dividido y quieres arrepentirte de eso, miren, es necesario recuperar la visión bíblica del arrepentimiento. Hermanos, el pecado no es un simple inconveniente. A mí me equivoqué, tuve un mal día, perdí la paciencia, o fallé el blanco, o se me escapó. La Biblia te enseña a llamar al pecado por lo que es. Si mentiste, ¿qué es? Es pecado. Y si murmuran contra alguien, ¿qué es? Pecado. Si alimentan resentimiento, ¿qué es? Si tenés ahora mismo odio hacia una persona o estás reteniendo perdón, ¿qué es? Si estás buscando tu propia gloria, exaltación, ¿qué es?
La respuesta jamás debe ser, bueno, yo soy así. El Evangelio jamás te llamó a justificar tus pecados. El Evangelio es el llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Por eso Proverbios 28:13, que todo el mundo conoce, el que encubre sus pecados no prosperará, mal que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero lo que nunca ven es que dice, confiesa y aparta. No solamente confiesa. No solamente dice, sí, estuvo mal lo que hice, estuvo muy mal. Acto seguido abandona esa vida. Hermano, yo sé que hay muchas cosas en tu vida que vos reconocer que están mal y estoy seguro que es así. Pero si no lo abandonas, no estás arrepentido. Y me refiero a la práctica del pecado como vida. El estilo de vida pecaminoso. Por eso la humildad es fundamental. Por eso te dice humillados delante del Señor y Él os exaltará. Y esto te vuelve nuevamente al versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para todo esto, la humildad es fundamental. Miren, el Sermón del Monte, creo que conocen todos, dicen, bienaventurados sois vosotros los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Una persona que dice, estoy en quiebra espiritual y yo no puedo salvarme. Necesito un Salvador. No hay nada que yo pueda presentar delante del Señor. Yo no soy digno ni siquiera de levantar mi mirada, como aquel publicano. Y es reconocer, Señor, yo no puedo. Y eso es humillarse. Por eso es fundamental reconocer, yo no puedo salvarme, necesito un Salvador. Por eso Dios resiste al soberbio y da gracia a los líderes. La humildad es fundamental. ¿Saben por qué continúan los conflictos entre una persona u otra? Porque la gente quiere demostrar que tiene la razón. Todos aquí queremos ganar. Queremos que nuestro punto sea reconocido y queremos quedar bien. Queremos que todos sepan la versión de lo ocurrido. Pero ¿saben qué te hace decir la humildad? Yo también tuve parte de culpa en este problema. ¿Saben qué hace ser una humildad? Creo que yo reaccioné mal también. Quizás mi deseo se está convirtiendo en una exigencia, por eso estoy reaccionando así. Creo que necesito pedir perdón. Eso es humillarte delante del Señor. Tu carne no quiere, pero Dios manda. Y fíjense en esta promesa, hermanos. Dice, Él os exaltará. No dice, vos tenés que exaltarte por encima de los demás. Dice, Él te exaltará. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Dejen su reputación en manos de Dios. Dejen su reputación en manos de Dios. No debes defenderte todo el tiempo. No intentes ganar todas las discusiones. No es necesario quedar siempre teniendo la última palabra. Yo te digo hoy, en esta mañana, que tranquilamente, si se humillan delante del Señor, tengan por seguro que Él se encargará. Ahora llegamos a los versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Creo que es muy importante lo que hace Santiago, porque bien podría decir, bueno, ya entendí, tengo que someterme a Dios.
Pero inmediatamente en el contexto lo que hace es llevar esa sumisión a la relación con los demás. Está sometido a Dios, mira la relación con los demás. Dice, hermano, no murmuréis los unos de los otros. Y quiero que subrayen esa primera parte. ¿Se fijaron que dice hermanos? Y un hermano es un creyente. O sea, creyentes no hablen mal entre ustedes. O sea, está hablando a la familia de Dios. No se está refiriendo al enemigo, ni tampoco se está refiriendo al que no cree. Está hablando de aquellos que están sentados al lado nuestro. Acá sentados, tu hermano. ¿Con quién acabaste de orar? ¿O con quién compartiste la cena del Señor? ¿O con quién estás sirviendo? ¿O vienen los miércoles a orar? Dentro de esa comunidad, Santiago dice, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué significa murmurar entonces? Murmurar no significa que no se le pueda nombrar a otra persona. Tampoco significa que nunca puedas pedir consejo. Tampoco significa que no puedas hablar de un problema. El problema es cuando quieres hablar en contra del hermano o hablar de una manera que lo desacredita o busca que otros tengan una mala opinión de él. Y quiero decirle que esto es sutil. Todos nosotros en algún momento caímos en este pecado o enfrentamos este pecado, ¿sí? ¿Cuántas veces escucharon el famoso, yo no quiero hablar mal de él, pero quiero dar mi humilde opinión? O el yo solamente estoy describiendo, contando lo que pasó. Pero la pregunta real que hace una diferencia entre una cosa u otra es, ¿por qué lo estás contando? ¿Cuál es el motivo por el cual estás contando? ¿Estás buscando ayuda? ¿Estás buscando restaurar relaciones? ¿Quieres saber cómo se actúa bíblicamente? ¿O simplemente estás enojado y necesitas descargar tu enojo con alguien? Miren cómo Proverbios 16:28 se refiere al chisme y cómo lo liga al hombre perverso. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Quiere decir entonces que una conversación es más que suficiente para poder destruir relaciones de años. De años. Una sola conversación puede crear sospechas, intrigas. ¿Puede realmente una conversación dividir? Sí, puede. Una sola conversación contigo, conmigo, puede llegar a que una persona comience a mirar con desconfianza a otro hermano. Por eso hay que tener cuidado lo que uno dice. Hay que tener cuidado en lo que uno dice y acto seguido hay que conocer lo que la Biblia dice y cómo trata un problema como ese. Jesús en Mateo 18, versículo 15 nos da un camino muy claro. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y yo quiero que miren el método. No dice, cuando tu hermano pega contra ti, ve, cuéntale a 5 personas que vengan a hacer burra contigo. No está diciendo eso. No está diciendo, ve y cuéntale a todos. Dice totalmente lo contrario. Ve y dile estando él y vos solos. ¿Por qué tiene que ser solo? ¿Por qué esa intimidad? ¿Por qué hay que buscar ese lugar cerrado? Porque el objetivo de decir las cosas es ganar a tu hermano. Y atiendan bien, no es ganar una discusión, mucho menos destruir reputaciones. Hermanos, no busquen aliados por medio de las cosas. La Biblia dice que la solución es ganar al hermano. Yo creo que esto cambia completamente la manera de tratar un conflicto. Porque si yo tengo un problema contigo y vos conmigo o con quien sea, lo primero que tenemos que decir es cómo puedo buscar la restauración.
No, ¿cómo puedo demostrar que tengo la razón? Reitero, hay momentos en que es necesario pedir consejo, por supuesto, yo no estoy negando eso. Hay situaciones que son extremadamente complejas, sí, yo sé. Hay pecados que son extremadamente graves, te entiendo. Hay cosas que necesitan intervención pastoral, totalmente de acuerdo. Pero incluso en todo eso hay que cuidar el corazón. Porque realmente se puede pedir consejo para restaurar a una persona. O realmente vos lo que estás buscando aliados para condenarla. Muy distinto. Y no es lo mismo. ¿Saben cuál es el problema de eso? El propio texto no dice. El problema es que te colocas en el lugar del juez. Ahí está. Santiago dice que el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Por qué hablar mal del hermano es tan, pero tan grave? Algo tan serio. Porque, hermano, hermana, niños, porque cuando hacen eso o hacemos eso, estamos asumiendo una posición que no nos corresponde. ¿Cuántas veces en tu corazón dijiste, yo sé exactamente qué clase de persona es esa persona? Yo sí sé cuáles fueron sus intenciones. Yo sé por qué hizo lo que hizo. Y hay veces que somos más lapidarios. Yo sé que nunca va a cambiar. Pero te pregunto, ¿realmente lo sabes? ¿Realmente lo sabes? ¿Cómo podemos decir que sabemos si nosotros no conocemos el corazón como Dios lo conoce? En primera de Samuel 16:7, el Señor dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová es el que mira el corazón. Nosotros simplemente vemos acciones, pero aquí está diciendo que Dios ve el corazón. Cuando hablaron mal de vos, vos solamente viste una conversación, pero Dios conoce la totalidad de esa situación que estás viviendo. Hermano, nosotros simplemente conocemos una parte, pero Dios conoce todo. Por eso Santiago dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Y quién es ese? ¿Quién es el dador de la ley que puede salvar y perder? La respuesta es clara, Dios. Solamente Dios puede. Entonces Dios es el legislador, el juez, el que establece la norma y el que va a juzgar tu caso perfectamente. Por eso hay una pregunta que es chocante, pero en realidad todos nosotros no merecemos enfrentarnos a esa pregunta. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otros? ¿Quién eres? En guaraní se diría, esta pregunta te baja de tu arazamata. O podríamos decir, esta pregunta te coloca o te baja de los lugares donde vos te colocaste. ¿Quién te crees, hermano? ¿Quién te cree para juzgar a los otros? Cuando te enojas, es fácil pensar yo soy la parte justa y yo soy la víctima y yo tengo la razón, el otro es el problema. Pero quiero recordarte esto, vos también estás delante de Dios. Vos también necesitas gracia. Indudablemente vos también pecas. Vos también necesitas arrepentirte. Y al igual que la otra persona necesita que Cristo te perdone. Ahora, creo que vale la pena aclarar que no se está diciendo con este texto como nadie es perfecto, nunca corrija a nadie. No está diciendo eso. Eso sería contrario a lo que la Escritura nos dice. Jesús manda que se confronte el pecado, pero miren cómo lo hace Pablo en Gálatas capítulo 6. Acompáñenme en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y esta es la forma en que uno tiene que enfrentar al hermano. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta por este pecado, vosotros
que sois espirituales. ¿Qué dice ahí? Por favor, digan en voz alta. Restauradle. Restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Notaron la palabra? Por favor, subráyenlo. O restauradle. ¿Se imaginan un hermano que está volviendo, que se apartó por un tiempo y volviendo, y nosotros en vez de querer restaurarle estamos poniendo muchos obstáculos? Nosotros tenemos que restaurarle. No siendo cómplice del pecado, pero sí restaurarle, darle la oportunidad que se restaure. Porque la meta no es destruir y que se pierda, la meta es restaurar. Y para eso tenés que bajarte del sillón de juez y tenés que dejar que el Señor se siente en esa silla. Porque la meta es restaurar. No es colocarte por encima. Es ayudar al hermano a volver al camino. Y piensa en esto, hermano. Vos podés ser el próximo en pasar por eso. ¿Cómo te gustaría que te traten? Hermanos, yo detesto el que condena al hermano desde una superioridad. No somos superiores. Ahora quiero que noten, hay una gran diferencia en corregir al hermano y condenar al hermano. Son dos cosas distintas. No peca contra mi ley, peca contra el Señor y Él es el juez. Hay mucha diferencia entre buscar restauración y condenar al hermano. Hay una diferencia enorme en hablar contra él que confrontar el pecado. Y por ende desacreditar su persona. ¿Por qué creemos que la disciplina bíblica se tiene que llevar a cabo? Porque la idea no es destruir al hermano, es restaurarle. Ahora la murmuración lo que hace es buscar destruir al hermano y no restaurarlo. Ahora podemos ver cómo se conecta todo ya de una buena vez. ¿Se acuerdan toda la introducción que hice? ¿Cómo se conecta con esto? Porque comenzó con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos. La respuesta es de nuestros deseos. También vimos que después de eso afecta a nuestras oraciones. Y vimos finalmente que eso nos lleva a la amistad con el mundo. Por eso el llamado es someterte a Dios, resistir al diablo, acercarte a Dios, limpiar las manos, purificar vuestros corazones, humillados delante del Señor. Y finalmente, que no murmuremos los unos de los otros. ¿Te preguntaste ya por qué? Porque realmente si estás sumiso a Dios, es totalmente lo contrario, va a empezar a afectar tu relación con los hermanos, pero de manera positiva. Si estás sometido a Dios, vas a empezar a hablar de una manera completamente diferente. Vas a escuchar de otra manera, corregir de otra manera, vas a perdonar de otra manera, vas a enfrentar los conflictos de otra manera. Porque, hermanos, en esta mañana quiero decirte, no te corresponde el sitio de juez. Dejemos el trono al verdadero juez, que es nuestro Señor. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas? Voy a hablar de tres áreas personales, o sea, tres áreas, mejor dicho. Una personal, la iglesia y la familia. Pero sé, hermanos, que de todo lo que hablamos hay multitudes de aplicaciones que se pueden llegar a sacar. Primero, creo que después de escuchar algo como esto, deberías examinar tu corazón. Y cuando aparezca un conflicto con alguien, no hagas la pregunta que lo más lógica que se tiene a la mente, ¿qué hizo el otro? Sino pregúntate, ¿qué está pasando dentro mío? Quizás hay un deseo que se está volviendo exigencia. Quizás demasiado quieres tener la razón. Quizás, digo solamente quizás quieres que las cosas se hagan a tu manera. Quizás quieres reconocimiento. Quizás hoy estás resentido porque alguien no te trató como esperaba de ser tratado. Y el punto es que tienes que ser honesto delante del Señor.
Porque es demasiado fácil ver el pecado del otro, hermano, y muy difícil ver el nuestro hasta el punto que nosotros lo justificamos. ¿Verdad? Entonces, una aplicación sencilla que te digo, antes de explotar o antes de reaccionar, te propongo que ores. O si alguien te envía un mensaje que te ofende, antes de responder ese mensaje por WhatsApp, antes de que contestes con enojo, o antes de abrir tu boca para contarle a alguien lo que pasó, te ruego que te detengas. Ahí mismo. Detenete ahí mismo, hermano, y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Por eso me está golpeando de esta manera. Pregúntate esto, hermano. ¿Estás queriendo defender tu gloria o la gloria de Dios? Estoy buscando obedecer en realidad o que las cosas se hagan como yo quiero. Yo creo que eso es comenzar a pelear la guerra en forma correcta. No primero contra las personas, sino contra el pecado que está en nuestro propio corazón. Hermano, yo creo que esto también te va a ayudar y te va a facilitar la posibilidad de perdonar a las personas. Es entender cómo se dan las cosas, cuál es tu posición y quién es el verdadero juez. Por ende vas a perdonar. ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestra familia? Porque es necesario que este principio llevemos al hogar. Porque realmente todos quizás sean más cuidadosos con sus palabras en la iglesia que en su casa. Quizás acá todos se muestran de la mejor manera, pero en su casa, su cónyuge o sus hijos o los padres saben lo que realmente son ustedes. Precisamente con la persona más cercana es donde precisamente salen todos estos deseos. Es increíble, ¿verdad? Aquí en la iglesia todos nosotros nos llevamos bien, hacemos todo el esfuerzo, pero en la casa explota de una manera simple. ¡Pah! Por ejemplo, con tu esposo, ¿cómo te estás manejando? Con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Hay una pregunta que debes hacerte en esta mañana, hermano, hermana. ¿Cómo estoy tratando a la persona que Dios puso cerca mío? ¿Cómo trato a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis hijos? ¿No será que estoy descargando mi frustración sobre ellos y exploto de una manera desmedida por algo que no debería ser así? ¿Será que no estoy exigiendo que todo se haga como yo quiero? Hermano, hermana, ¿estás hablando mal de tu esposo o de tu esposa cuando él no está? Todo el tiempo le hostigas a tus hijos con tus errores, con los errores. En tu casa está usando palabras que destruyen. Proverbios 15:1, porque hasta ahora usamos 16, 18, ahora usamos 15:1. Dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto es muy importante para corregir a tus chicos, ¿eh? En el hogar se necesita aprender a someter las palabras y todos los deseos a Dios. Y el mismo principio que se utiliza en la iglesia es el mismo principio que puedes utilizar en tu casa. Si tienes un problema con alguien de tu familia, cuando estén ustedes solos, hablen. Y no hablen de la persona, sino hablen con la persona. Y no busques ganar, siempre buscar restauración. Y finalmente para nuestra iglesia, esto tiene que afectar nuestra vida como iglesia porque esto tiene que ver con las relaciones entre hermanos. Y aquí tienen que atender esto, hermanos. Primer punto, una iglesia no se divide simplemente por grandes problemas. Una iglesia no es necesario que haya un gran problema para dividirse. Hay veces que comienza con algo tan pequeño como una conversación en dos puertas, con un comentario, quizás una queja, una sospecha o la famosa frase, ¿sabes lo que hizo fulano? ¿Sabes lo que me dijo Mengano? Yo no quiero hablar mal, pero, o te cuento, hermano, como motivo de oración.
Y así comienza algo que puede terminar afectando a toda tu congregación. Por eso Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13, habla de personas que andaban de casa en casa siendo chismosas y entrometidas. Increíblemente personas que tienen muchísimo tiempo, están de balde. Y eso te muestra algo muy importante. El chisme se puede convertir en una forma de vida. Una persona escucha algo y que no necesariamente tiene que ser mentira. El chisme no es mentira solamente, pero después le agrega otra cosa más, le pone su toque, le pone el condimento. Después se encuentra con otra persona y esa historia vuelve a circular una y otra vez y lo que empezó acá como A terminó en Z hacia allá. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no tienen la capacidad de enfrentarse a la persona y decirle, che, hermano, vos estás haciendo esto. Porque tenés temor del hombre, tenés miedo cómo te reaccione. Pero si realmente querés hacer las cosas bien, tenés que enfrentar y no hablar de esa persona. Porque esa historia va a volver a circular. Y cuando queremos darnos cuenta, vamos a vivir en una iglesia donde todo es sospecha, conversaciones sobre personas que ni siquiera están presentes. Y vamos a vivir en zozobra y parece que todo el tiempo estamos en guerra. Hermano, yo le digo, nosotros necesitamos convertir en una iglesia que habla de lo demás. Si hay un problema, debemos hablar en persona. Y si necesitan consejo, busquen consejo. Si hay pecado, trátenlo bíblicamente. Si hay algo que debe ser confrontado, pues confrontémoslo con amor y mansedumbre. Pero les ruego que no se alimenten conversaciones que solo sirven para destruir reputaciones, hermanos. Porque cada vez que hacen eso, no están edificando la iglesia, sino la están destruyendo. Entonces hay una pregunta para esta semana. ¿Soy parte de la solución o estoy alimentando el problema? Cuando alguien viene y me habla de otro hermano, yo alimento la conversación, pregunto más, agrego lo que yo sé o intento llevar la conversación hacia algo que realmente pueda ayudar. Hay que preguntar muchas veces, ¿ya hablaste con él? ¿Por qué no hablas con él? ¿Cómo podemos ayudar a resolver esto bíblicamente, hermanos? Eso es amar a la iglesia. El amar no significa solamente pasarte la mano y abrazarte. Es parte. O sentarse juntos y comer una comida los domingos. A veces amar a tu hermano y a los miembros les digo, miren lo que es nuestro pacto de membresía. Donde nosotros pactamos no hablar de nosotros como iglesia a la gente de afuera. ¿Por qué eso es? Porque una conversación de mi propia iglesia está destruyendo mi iglesia. Y por sobre todas las cosas hablar de una persona que ni siquiera se puede defender. Ven, hermanos, bajémonos del trono de juicio. Vamos ahora.